El mensaje del día de hoy se titula Templos Vivientes. Templos vivientes. Y el texto bíblico es Efesios 2:20, que si usted lo lee conmigo, así cuidadosamente, se va a dar cuenta de que esta lectura es importante para la iglesia. Dice así el apóstol Pablo: habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Efesios 2:20. Como el tema es templos vivientes, estoy pidiéndole que ponga atención a este mensaje, porque vamos a tomar algunos textos bíblicos más para poder complementar este estudio. Pueden sentarse, por favor. A manera de introducción, quiero hacerle pensar en lo siguiente. La gente entra a los templos y va a presentarse a Dios como si ese fuera el único lugar donde su Dios estuviera habitando. Porque casi en la mayoría de las creencias en cualquier religión siempre se incluyen templos. Hay muchos lugares, tales como edificios, lugares sagrados, en donde la gente toma ese lugar como el lugar apropiado para sus sacrificios y su consagración hacia lo que ellos consideran divino. Y casi un templo es dedicado exclusivamente para la adoración de la religión que sea, aún del Dios que sea. Y yo creo que un templo dedicado a una supuesta divinidad, en la creencia que fuera, significa siempre la atracción de sus fieles. Hay gente que es fiel a las creencias que tiene, y ustedes saben, pasar frente a un templo significa para muchos respeto, reverencia, etc. Ahora, yo quiero indicarles a ustedes que, claro, por regla general, esto es lo que se establece en el mundo religioso, pero independientemente de la opinión de la gente e inclusive de los principios establecidos en la Biblia, porque ahí está la regla divina, sin embargo, los templos predominan como un centro de controversia religiosa. Ahora que no nos hemos congregado regularmente por asunto de la pandemia, inclusive entre los mismos cristianos evangélicos llegaron a decir que ya no se necesitan templos, porque nosotros somos el templo. Pero eso, aunque es verdad, sin embargo necesita ser dilucidado, necesita ser explicado, porque yo creo que la gente cree más en la influencia de los recintos sagrados comparado con el verdadero y único Dios, cuyo conocimiento viene exclusivamente por su revelación. Y la gente se equivoca así, pensando que, el templo, ahí es donde tengo que consagrarme, ahí es donde tengo que guardar reverencia, ahí no voy a decir malas palabras, ahí voy a limpiar mis pensamientos. Pero si Dios, hermanos amados, no está solamente en el templo, sino en todo lugar, acuérdese, Dios es omnipresente. Eso significa que en cualquier lugar tenemos que ser lo que somos y guardar nuestra respectiva reverencia y respeto al Dios que tenemos. Lamentablemente, la mentalidad humana no quiere cambiar esa perspectiva obstusa. Si no se acuerda de esa palabra, le quiero
recordar, ¿verdad?, lo que son los asuntos de aquellos diseños que aprendimos en la escuela. Una visión de perspectiva obtusa es aquella que hermanos amados, no mira más que un punto, no puede ver más alrededor. Así que a veces hay una perspectiva obtusa de la fe, porque muchas veces la visión de la devoción real, amplia e íntima con Dios es obstruida. Y no tenemos realmente una visión conforme el Espíritu Santo nos quiere dar. Yo le quiero decir en esta parte que ahora quiero comentarle que definitivamente ningún espacio físico ilimitado por medidas podrá jamás contener la manifestación de la presencia de Dios. Es decir, ¿qué tal si es un templo pequeño? Si tenemos un Dios grande, Dios no necesita necesariamente un espacio físico. Pero quiero decirle que el Dios que tenemos ha sido tolerante, ha sido compasivo con nosotros, con el ser humano, porque le ha dado la oportunidad a todos los hombres de que le conozcan. Ahora, yo sí le quiero decir aquí en esta parte que en cada etapa de la revelación de Dios, Él ha abierto un poco más la ventana celestial para mostrar esa luz en medio de la oscuridad que encierra las mentes de los seres humanos. Porque muchas veces no entendemos en sí cuál ha sido el propósito de Dios, pero la Biblia lo revela. Y desde el principio dice la Biblia que Dios habitó o se manifestó en ramadas. Se manifestó, oiga bien, también cuando el arca del pacto estaba presente en el tabernáculo de Moisés. ¿Dicen amén? Dios se manifestó en ese tabernáculo, según lo leemos en Éxodo 25. Así también Dios se manifestó en un templo hecho por las aportaciones materiales, con elementos selectos y específicos. Acuérdese que David proveyó el oro, la plata, el bronce, el cobre, y la gente trajo también telas. Hubieron personas especializadas en hacer los colores, los diseños, etcétera. O sea, Dios fue tolerante, sabiendo que el hombre necesitaba un lugar físico, así que Dios determinó que hubiera un templo. Amén. Y también nosotros sabemos que esa fue una estructura con diseños y con medidas para una liturgia de adoración que practicaron los sacerdotes durante muchos años. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Pero quiero decirle lo siguiente: Dios sabe que en los santuarios se le venera y ahí también se presentan sus ofrendas. Por eso Malaquías capítulo 1 verso 11 dice que traigamos las ofrendas a su santuario. Amén. Ahora, porque tenemos un Dios soberano. Esto no es contrario a lo que dije anteriormente. Porque en un comienzo de la revelación, Dios necesitaba, por su voluntad soberana, reencontrarse otra vez con el hombre. No había sido así antes, porque la voluntad de Dios no es caprichosa. Él siempre ha querido manifestarse al hombre como
inició con Adán. Acuérdese que Adán vivía en un ambiente perfecto donde Dios estaba con él y le hablaba. Pero a causa del pecado, el hombre ha retrocedido de esa comunión con Dios. Y por eso ha necesitado hacer altares y tener templos y tener diseños para poder entender cuál es el propósito de Dios. Usted sabe que Dios no aprueba las imágenes. Es decir, ningún ídolo que lo represente. Pero Dios es soberano y permitió un asta con la imagen de una serpiente para que aquel que mirara esa asta y esa serpiente de bronce adquiriera sanidad por la mordedura de las serpientes y el envenenamiento que había transmitido a su sangre. Eso está en Números 21. De igual manera, Dios se manifestaba desde el lugar que ocupaba la cubierta de oro llamada el propiciatorio, que tenía una imagen de 2 querubines. Pero es soberano Dios. Él lo prohíbe para que nosotros lo hagamos, pero cuando Él manda el diseño es diferente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque también David, oiga bien, pidió que el arca estuviera en la tienda que él había levantado. Un arca que mandó a traer para que estuviera ahí presente y desde ese lugar él poder adorar a Dios, porque levantó una tienda. Dios lo permitió. Amén. Porque la soberanía de Dios, hermanos, no es, oiga bien, algo que nosotros podamos discutir. Él hace como Él quiere. Pero porque estas porciones nos demuestran, hermanos, que el deseo de Dios siempre ha sido reencontrarse con su pueblo. Ese ha sido su propósito. Pero por la dureza de nuestro corazón, no entendiéndole a Él directamente, Él ha tenido que dar estas instrucciones. Ahora, vamos a la revelación bíblica. Porque David se propuso levantar un templo, pero Dios le dijo, no lo vas a levantar tú, lo va a levantar tu hijo. Así que a Salomón le tocó levantar el templo en el monte de Sión. Un templo hermoso, un templo, hermanos, que valorado actualmente por todos los materiales que se dispuso para su construcción, sería un templo de millones de dólares. Así que ese templo, sin embargo, ha tenido con el tiempo 3 restauraciones, hasta que al final fue destruido en el año 70, después de que Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué quedó del templo? Aparentemente solamente hay una pared de la parte norte del templo llamado el Muro de la Esperanza. Y ahí van los judíos constantemente a orar. Y todo extranjero que llega a Israel busca ese lugar para orar a Dios. Es lo que queda de ese templo. A pesar de que el último de las restauraciones la hizo el rey Herodes. Acuérdense que Jesús entró al templo. Ese era el templo que había restaurado Herodes. ¿Qué hacían ahí los judíos? Vender para las ofrendas de la gente, y lo habían convertido en un lugar de negocio. Jesús tiró las mesas, botó las jaulas de las palomas,
Ahí estaban los carneritos, las ovejitas. Jesús hizo todo el movimiento para que se espantaran esos animales. Y aquella gente corriendo detrás de cada una de las ofrendas que vendían, ¿verdad? Para que la gente pudiera presentar así a Dios su sacrificio. Entonces Jesús pareció contradictorio a lo que estaba sucediendo ahí. Pero este es un lugar del pueblo, decía la gente, pero Jesús dijo, no, este es un lugar para Dios, es casa de oración y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Así que en esta revelación bíblica nosotros nos damos cuenta que el templo se perdió. El arca del pacto desapareció. Y después de eso predominaron los centros de reuniones que se llamaban sinagogas. Pero aquí viene la revelación bíblica a cambiar la perspectiva para el mundo de lo que es un templo. Porque si es un templo, el lugar de la habitación de Dios, llegó el momento cuando Jesús en una sinagoga, con la lectura que le tocó de Isaías, el libro del profeta Isaías, leyendo, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Ahí cambió en el plan y en el propósito de Dios la manifestación de Dios. Ahora ya no iban a haber templos. Ahora Jesús se estaba manifestando como el templo de Dios frente a los ojos de ellos. Por eso dice la Biblia, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe qué significa la palabra habitó? En el idioma original de la Biblia, tabernaculizó. Es decir, ahora ya no hay un templo físico, ahora es el Hijo de Dios el que venía teniendo todo el poder y la manifestación de Dios en sí mismo para manifestar la gracia y la misericordia del Todopoderoso. Yo que ustedes le dan gloria a Dios, al Señor. Aleluya. Hermano, ahí empieza un tabernáculo viviente en Jesús. Porque, hermanos, es la declaración de Jesús más firme que no necesita ser probado ni demostrado. Es un axioma bíblico, así se llama en términos de teología. Es decir, que nosotros podemos darnos cuenta que está cambiando de ahí en adelante el propósito de la revelación de Dios. Porque Jesús vino después diciéndole a sus discípulos, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y oiga, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Jesús lo estaba anticipando proféticamente. Si Él era el templo de Dios ahora, los que creyeran en Él llegarían también a ser templos vivientes. Porque ahora Él habitaría dentro de ellos. Esa es la promesa, hermanos. Pero Jesús puso precisamente esos detalles que tenemos que considerar. No cualquiera es un templo viviente, sino aquel que ama la palabra del Cristo de la gloria, pero también le cree a Dios en las promesas que le ha dado a su pueblo. Porque entonces Él
también será amado, y el Padre y el Hijo vendrán junto con el Espíritu Santo para tomarlo como el templo viviente donde Él manifestará su gloria y su poder. Alabado el nombre del Señor. Ahora vayamos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Él fue muy claro en esta enseñanza del Evangelio de Jesucristo, porque a él le revelaron estas verdades que están escritas en más de 13 epístolas que él escribió para la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta no es una pregunta. Se le llama una interrogante, pero lleva en sí la afirmación dentro de la misma pregunta. ¿No sabéis que sois el templo? No es porque él dude, sino está afirmando para que nosotros en esa retórica nos demos cuenta que somos un templo. ¿Y cómo vamos a ver el cambio nosotros en esta realidad espiritual? Porque, claro que el apóstol Pablo, con lujo de detalles, porque él era el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol de los gentiles, que fue llamado directamente por Dios, lo afirma. Así que él también escribió estas palabras en 2 Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos del templo viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es en el Nuevo Testamento. Está claro, mis hermanos, que nosotros estamos prácticamente en el filo del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y en nosotros se está manifestando la misma gloria de Dios. Así que usted véase como un templo y véase como alguien que Dios ha escogido para hacer dentro de usted mismo su habitación. Lo está tomando a usted como un tabernáculo para habitar, para vivir, para morar, para permanecer dentro de usted. Yo que usted levantaba las manos y decía: gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, esta es la estructura que el apóstol Pablo desarrolló, porque la iglesia, si usted la ve como un templo, usted tiene que entender qué es lo que somos. Yo quiero regresar a lo que Jesús dijo, pero déjeme explicarlo de esta manera. Usted lee en Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan iban por costumbre y devoción en los tiempos de oración. ¿A dónde? Al templo. Los apóstoles buscaban un lugar específico, pero ya no era a la manera que se hacía antes, porque ahora había cambiado la perspectiva de Dios y ellos lo habían entendido. El que no lo entiende mira el templo como el lugar donde Dios vive. Así que hay que ir a buscar a Dios en el lugar donde Dios vive. Pero cuando nosotros decimos Dios vive en mí, entonces nosotros somos el templo. Por eso Pedro y Juan buscaban a Dios en un lugar específico de reunión,
Y note por favor la diferencia. Si usted me pone atención, porque no es lo mismo buscar a Dios en un lugar específico de reunión que buscar un lugar específico de reunión a Dios. No es lo mismo. Por eso Jesús dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿qué hace un templo? ¿Las paredes? No. Nosotros, los seres humanos, que tenemos a Dios dentro de nosotros, podemos hacer una realidad lo que es el templo del Dios viviente, reuniéndonos en un edificio, como lo estamos haciendo en este día. Porque nosotros somos el templo viviente. Este es un templo y no se mueve. Este es un templo y es frío, oscuro, y cuando no hay nadie, silencioso. Pero cuando estamos nosotros aquí, este edificio se convierte en templo, porque nosotros somos el templo, y hay alabanza, y hay algarabía, y hay gozo. Oh, levante su mano y dé gloria a Dios. Aleluya. Yo me gozo, hermanos. Gloria a Dios. Pedro y Juan iban al templo. Discútale a Pedro y Juan si no quiere usted venir al templo. Pero si tiene duda, entonces tome ese pasaje de Hechos 3:1 para decir, oh, si ellos iban al templo, ¿por qué yo no voy a ir? Aleluya. No voy creyendo lo que antes se creía, voy creyendo lo que ahora la Biblia me enseña, que yo soy el templo. Amén. Por eso el apóstol Pablo a los filósofos griegos les dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo lee usted en Hechos 17:24. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Ya Dios no habitará más en un edificio hecho por manos de hombres. Es cierto. Pero si nos damos cuenta, Pablo se refiere a la verdad revelada de un pensamiento divino para el conocimiento humano equivocado respecto a los templos, porque los filósofos, dentro de ellos había un grupo que tenían una imagen del Dios no conocido. Si le hubieran hecho un templo, lo hubieran hecho un templo grande. Pero era conforme a las creencias de ellos. Pero quiero que usted vea el contraste de lo que es un templo hecho por manos humanas con lo que Dios quiere de nosotros. Porque somos llamados para ser templos vivientes de carne y de hueso. Es decir, como decía el apóstol Pedro, un edificio hecho de piedras vivas que sirvan para la edificación. Aleluya, para la habitación, para la morada del Espíritu de Dios. Aleluya. Piedras vivas. Dígame, hermano, Dios ha sido tan simple para enseñarnos esa realidad. ¿Cómo construye usted un edificio si no con ladrillos, verdad? Blocks de cemento, paredes de concreto,
o de madera. Pero Dios lo quiere hacer con vidas humanas. Pero óigame bien, ¿cómo podemos edificar un templo para Dios si cada quien está por su lado? Así que quien piensa solamente eso está equivocado en la perspectiva de Dios. Tiene que unirse piedra con piedra, levantarse, hermanos, como una edificación, cada uno de los creyentes, para hacer un templo santo en el Señor. A eso nos ha llamado Dios. Así que usted no piense que no es necesario congregarse. Es necesario porque es parte del propósito divino el levantar la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: si me tardo en llegar, tienes que saber cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es casa de Dios, es templo del Dios viviente, es la iglesia del Dios vivo, es la columna y el fundamento de la verdad. Por eso, hermanos amados, un cristiano solo no hace iglesia. Un cristiano solo es parte de la iglesia. Es una piedra viva que necesita de otras piedras más para poder edificar. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaba haciendo en el jardín una pequeña, un pequeño círculo alrededor de una planta. Así que fui a comprar los ladrillos. Y yo miré en el lugar donde los venden, los ladrillos así, en círculo, conté los ladrillos y me di cuenta, compré la cantidad de ladrillos que se necesitaban y los llevé a la casa. Amén. Así que cuando ya los empecé a poner, me di cuenta que no conté bien. Para que sepa, tan grandote y tan chiquito, ¿verdad? Así que creo que me equivoqué en lo que vi en el diagrama que tienen ahí. Así que me hicieron falta otros ladrillos más. Por más que yo quiera pegarlos, hermanos, esos ladrillos no me van a hacer el círculo completo. Necesito de los demás que hacen falta. Igual, hermanos, una sola piedra no hace edificio. Necesita de otras más que se unan. ¿Oyó bien? Necesita de otros ladrillos más que se unan. Que usted diga, hermano, unámonos. Sí, ¿cuántos somos? Ya somos 10. Invite a otros. Vamos a hacer 15. Vamos a hacer 20. Y hermanos, el edificio se va levantando pieza sobre pieza. Y es así como Dios quiere, para traer una manifestación de vida, de verdad, de poder, una manifestación de su gloria en medio de aquellos que le creen. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Es que Dios tiene un lugar en la tierra, hermanos. Y es el corazón de los que creen en Jesucristo y guardan su palabra. La iglesia es un edificio espiritual que va ensamblado para ir creciendo como un templo para Dios. Efesios 2:21. La iglesia es la casa de Dios y edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19.
La iglesia siempre ha estado edificada en el propósito de Dios. Óigame bien, por eso a mis queridos oyentes también les doy este mensaje. Aquellos que dicen que la iglesia está retrocediendo, que la iglesia está perdiendo su propósito, que el mundo está entrando a la iglesia, no es cierto, porque el Espíritu siempre va a mantener esa iglesia pura, santa, sin mancha, y la va a mantener edificándola para ser un templo santo del Señor. El Espíritu Santo es perfecto, Él no falla. Es que la iglesia se está dividiendo. Se estarán dividiendo las organizaciones, los grupos. Hay bandos, hay diferentes pensamientos, y cuando hay divisiones, porque hay doble visión. Cuando tenemos una sola visión, caminamos juntos. Pero cuando hay doble visión, entonces otros agarran por otro camino. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Por eso yo estoy diciendo esto, hermanos. El propósito de Dios es edificar la iglesia, y lo está haciendo. Y no va a fallar al terminar su obra. Siempre será una obra perfecta, una obra levantada para la gloria de Dios. Dice Efesios 2:20, como lo leímos: habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Oiga, no dice edificados sobre los apóstoles como el fundamento, porque hay un error en establecer la centralización de un hombre para la iglesia de Cristo. Es la centralización del Cristo, del Salvador, de la cabeza de la iglesia, lo más importante que lo que el hombre pueda hacer. Al final de cuentas, los hombres se mueren, y cuando se mueren los líderes, se pierde muchas veces la visión que llevaba la organización. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, no se va a desviar, no se va a perder, no se va a dividir. La iglesia de Cristo seguirá caminando al frente con la victoria que Él logró para ella en la cruz del Calvario. Aleluya. No, a mí no me llame apóstol, por favor. No tengo nada en contra. El título ya se manoseó mucho. Lo más importante es que usted sepa que mientras haya un Cristo sentado a la diestra del Padre y un Espíritu Santo con poder repartiendo sus dones a los creyentes, la iglesia permanecerá firme. No importa quién caiga, no importa quién se levante contra ella. Alabado el nombre del Señor. Ah, pastor, entonces usted no cree en apóstoles. Claro que sí hay, dentro del contexto de un consenso ministerial. Que vaya a ser un apóstol más importante que los otros ministerios, eso está, hermanos amados, realmente exagerado algunas veces. Porque si hay ministerios de un valor que el Espíritu Santo les da, el hombre no puede tomar dominio y señorío sobre otros. Eso es antibíblico. Ah, pero dice la gente en la iglesia, tenemos un apóstol. Iglesia, primero tienes un pastor. Porque el pastor se encarga de enseñarte. El apóstol no es omnipresente, no está en todos lados. Si tienes necesidad de algo, llamas al pastor a las 3 de la mañana y el pastor te va a contestar. Ah, pero llama al apóstol a ver si te contesta.
A ver si vienen en tu ayuda desde donde vive. La gente se ha equivocado en ese sentido, pero por esa razón la estructura que ha dejado el Espíritu Santo está en la Biblia. Es claro, hermanos. Nosotros nos ha llamado el Espíritu Santo para edificarnos mutuamente. Yo tengo que decirle al ladrillo que está a mi lado: ladrillo, estás muy lejitos, apégate más. Amén. Te estás despegando porque te falta cemento, te falta coyuntura. Amén. Te estás despegando porque no quieres estar en el edificio que Dios quiere levantar. Pégate más, trae a otros, unámonos. Esa es la palabra, hermanos, que debemos usar. Edifiquémonos nosotros. La edificación es mutua. Que quede claro, hermanos. Porque imagínense, hermano, ¿quién hace el trabajo de evangelismo en la iglesia si no los mismos creyentes? ¿Quién va a traer a otros al lugar donde se mueve el Espíritu Santo si no los mismos miembros de la iglesia? Ahí estamos haciendo la edificación. Hermano, esa persona vino y dice que Dios tocó su corazón y quiere seguir viniendo. Gloria a Dios, porque usted está haciendo una tarea que le corresponde hacer. Aquellos que nada más están por un nombre y por un hombre se van a ir cuando ya empiecen los dolores, las pruebas. Yo no quería estar ahí. Yo no sé por qué me metí ahí a ese lugar, van a decir algunos. Yo quiero concluir. Deme unos minutos, pero voy a cerrar esta parte porque este pensamiento es importante. Aunque Jesús usó edificios en su época, cuando él ministraba sobre la tierra, acuérdese, él fue judío. Por 30 años estuvo metido en la sinagoga y yendo al templo. No por ello Jesús mismo anuló el verdadero sentido espiritual de lo que un edificio representa. Tome el ejemplo de Jesús. Mantuvo sus convicciones firmes, haciendo lo que los demás hacían, esperando el tiempo en que Dios lo iba a mover para hacer el ministerio al cual había sido llamado. Amén. Jesús habló del templo como su persona, pero eso lo hizo ya cuando estaba en el ministerio. ¿Acaso no le dijo a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré? No le entendieron. Los fariseos no le entendieron a Jesús, porque dice la revelación de los evangelios que Jesús hablaba de su cuerpo. Amén. Así hay muchos que oyen cosas como estas y dicen: ¿qué está diciendo? Eso es herejía. Eso está fuera de la palabra. Eso no está como se dice, en el statement de la iglesia o en el estado de la doctrina de la iglesia. Pero porque muchas veces no entienden qué es lo que se pretende enseñar. El propósito de Dios permanece firme. Dicen amén. Jesús habló del templo porque ahora él estaba estableciendo una enseñanza diferente y enfocada a una realidad espiritual que no habían enseñado los fariseos, porque ellos no tenían la revelación. Yo le digo a usted, hermanos amados,
¿Sabe cuándo se va a terminar las reuniones de iglesia? De los que son la iglesia del Señor, cuando Jesús venga. Si alguien viene y trae otra revelación, es mentiroso. No que no se pueda usar edificios necesariamente, hermanos, sino que no tengamos nuestra confianza en un edificio, sino que nuestra confianza esté en Dios. Dice la Biblia, solo te llamé, solo te bendeciré. Entonces voy a tomar ese texto para decir, pastor, ahí nos vemos. Ahora yo soy solo. ¿Cómo se llama? Solo. El Star Wars, ¿verdad? Es que así dice la Biblia. No se equivoque, sepa interpretar la Biblia. Solo te llamé, solo te bendeciré. Dios no está diciendo independízate. Dios está diciendo no dependas de otros, depende de mí. Eso es lo que está diciendo. Porque es muy diferente, hermano, creer que otros son los que me van a ayudar, poniéndolos a ellos primero antes que Dios. Pero si pongo a Dios antes que los demás, Dios inclusive va a usar a los demás para estar conmigo y ayudarme en lo que necesito. ¿Es claro eso, hermanos? Así que nosotros tenemos que saber interpretar la Biblia, porque el templo viviente de Dios puede ser tú mismo. Pero eso no quiere decir que no te juntes con los demás. Ese es un error. Y muchos lo enseñan. ¿Sabía usted que en la Biblia Juan tenía un enemigo así? Que le decía a los hermanos, no reciban a Juan ni a los otros apóstoles. Y cuando estos hermanos recibían a Juan y a otros apóstoles, los echaba de la iglesia. Imagínense, era un líder radical, era un líder, hermanos, que como déspota y dictador se portaba con los hermanos, porque creía que solo su iglesia, ¿verdad?, era la más importante. Las demás no sirven, las demás no son de Dios. Yo tengo que decirle, mientras una vida esté siendo edificada por el Espíritu Santo como un templo viviente, no importa lo que los demás digan. Yo le voy a decir algo aquí, iglesia amada, y todos los que me puedan ver y escuchar. Dios se va a mover en estos últimos días como nunca se ha movido antes. Y tienen que despertar los dormidos, y los que todavía no han sido alcanzados van a venir. Y si nosotros tenemos la mentalidad legalista y tenemos la mentalidad tradicional, vamos a decir, ya se vino el mundo a la iglesia. No permita eso en su pensamiento, porque lo que el Espíritu Santo empieza a trabajar, lo va a perfeccionar hasta la venida del Hijo de Dios. Amén. Y va a trabajar en las vidas de una manera poderosa. Nada más tenemos que ser pacientes y entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay hermanos en las iglesias, aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Se encargan, hermanos, de hacer una labor, según ellos, mejor que la del Espíritu. Porque llegó alguien a la iglesia y dice, no, yo la voy a ir a buscar. La vi en la iglesia y no se ve bien cómo se viste. Así que voy a ir a buscarla a su casa. Y llega a la casa, toca la puerta y dice, hermanita, vengo a visitarla porque el Espíritu Santo me envió. Y como es nueva,
la otra abre las puertas y dice, empieza a darle instrucciones legalísticas. Usted si va a ir a la iglesia no vaya vestida así, porque eso es del mundo, porque usted es carnal, porque el Espíritu de Dios no quiere que usted se vista así. Hermanos amados, deje que el Espíritu trabaje, deje que Él haga la obra. Cuando Él la hace perfecta. ¿Sabe qué va a pasar con esa hermanita? La que recibió ese mensaje, mejor no voy. ¿Qué hizo esa hermana? Ayudarla, sí, ayudarla, pero para que no venga. Y eso no necesita Dios, hermano. Así podríamos hablar de cuanta cosa pudiera haber. Por esa razón, hermanos, dígame usted, en el mundo, en la ciudad donde vivimos, en el lugar donde nos movemos, ¿acaso no hay cristianos caídos? ¿Acaso no hay cristianos que ya hace tiempo que no van a la iglesia ni leen la Biblia? ¿Por qué? Porque ellos creen que no están preparados. Y claro, no están preparados. ¿Y cómo van a estar preparados si no van a la iglesia donde van a ser edificados? Todavía no encuentran su lugar, porque todavía no han aprendido a unirse con otros. Les voy a decir algo, hermano, mire, un edificio como este, aunque no es de piedra, pero es similar a esas que hacían antes de ladrillo. Puede ver usted esa parte arriba, no sé si es octagonal, es decir, que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es octagonal. Tiene 8 lados para que cada viga se junte. Si usted quita esa pieza, el edificio se cae, porque no tiene soporte. Mire, una sola pieza, yo creo que es de madera, pero la hicieron con un material de metal. Fue confeccionado, diseñado, hecho directamente para que encajara en esa parte del edificio. Y esa pieza, hermanos, es tan importante como lo es el fundamento. Amén. Es tan importante como cada columna que usted puede ver en este edificio. Por lo tanto, el que tiene la parte final del edificio, así como el comienzo, como fundamento, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es la piedra angular, como esa pieza. Sin esa pieza, hermanos, el edificio se derrumba. Aunque haya buen fundamento, cuando se termine la edificación del edificio, vamos a ver, hermanos, que Jesucristo es el principio y es el final. Que Él es el primero y Él es el último. Aleluya. Que Él es el que sostiene, como también Él es el que perfecciona. Alabado sea su nombre por siempre. Somos templos vivientes. Y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Póngase de pie para que oremos al Señor en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de ser edificados por medio del Espíritu Santo. Nunca falla, nunca se equivoca, nunca deja a medias lo que empezó. Yo creo en la edificación del Espíritu Santo y en la obra que está haciendo en medio de nosotros. Yo pido que cada vida, Señor, pueda no solamente entenderlo, sino también ser sensible a ese toque sobrenatural del Espíritu Santo para que sean edificados como templos vivientes en el Señor.
Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.